Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por continuar conectados con nosotros a través de nuestra señal aire, a través de nuestra señal cable y por supuesto también en línea. Gracias por sintonizarnos este día miércoles 19 de junio de 2019. Saludo muy cordialmente a nuestro invitado de hoy, el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Gracias, bienvenido. Un placer. Bueno, son varios los temas que vamos a aprovechar, a abordar contigo, teniendo tu presencia. Una de ellas es que el día de ayer el gobierno de la República, el presidente Nayib Bukele, lanzó el proceso de licitación del bypass de San Miguel, que había estado desde luego, según algunos entendidos en la materia, demasiado durmiendo el sueño de los justos. Ese es un tema que vamos a aprovechar a hablarlo, porque es una buena noticia para el oriente del país y particularmente para los migueleños. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Vamos a aprovechar también hablar del tercer día de atraso para dar un ganador dentro de las filas del FMLN. El fin de semana fue sometido a el proceso de elección interna. Hay un comunicado especial electoral que emitió, por cierto, la Comisión Especial Electoral, habiendo revisado las solicitudes de nulidad de las elecciones internas celebradas el pasado domingo 16 de junio y dice pues que se admiten solicitudes de varios municipios para poder ser revisadas, así como también se han citado las comisiones electorales municipales para que se pronuncien sobre los alegatos que se han presentado. Esto ha llevado a Óscar Ortiz a pedir que la cúpula roja deje el mando con decencia. Muchos opinan que detrás de todo esto es que la cúpula actual no quiere entregarle el partido a Óscar Ortiz y sus seguidores. Vamos a conocer la opinión también de Miguel Pereira esta mañana acá con nosotros y por supuesto liderazgo y la experiencia en el trabajo que ha venido desarrollando en San Miguel. Así es que nuevamente bienvenidos a todos ustedes, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes participen. Voy a comenzar primero por la situación que está sucediendo en tu partido. ¿Cuál es tu lectura? El ex Óscar Ortiz no anduvo con medias tintas el día de ayer. Aseguró que ha convocado a la militancia que respalda su candidatura para ser el secretario general del partido y exigirle hoy a la cúpula del FMLN que deponga sus cargos y evitar que un impostor llegue a dirigirlos. Así, con esas palabras. ¿Qué piensas? Bueno, la verdad es que durante las últimas semanas estuve fuera del país. Estuve realizando una pasantía con el gobierno de los Estados Unidos en el Departamento de Estado. He estado prácticamente 22 días fuera de El Salvador y eso me hizo obligadamente estar un poco alejado de las internas del FMLN. Sin embargo, creo que en todo partido político, en todo país, la democracia y la voluntad popular debe ser respetada. Entonces, yo soy respetuoso también de la institucionalidad. El día de ayer yo veía unos tuites de parte de la Comisión Electoral del FMLN que decía de que estaba resolviendo unas impugnaciones sobre 5 o 6 municipios. Entiendo que habían problemas. Que te mencionaban, y el día de ayer, en horas de la noche, establecían que se habían admitido dichas impugnaciones. Entonces, habría que esperar cuál es la resolución de esas impugnaciones que están planteando al interior del FMLN. Sin embargo, creo que siempre debe de prevalecer, en primer lugar, la institucionalidad, en segundo lugar, la celeridad de los procesos y en tercer lugar, el respeto a la voluntad popular. Son 3 elementos que yo dejaría en este proceso interno de nuestro partido FMLN, al igual que aplican para cualquier escenario de elección, tanto al interior de un partido como también en una elección nacional. Entonces, ese sería
mi llamado a un respeto a la voluntad popular, un respeto a la institucionalidad y un respeto a la celeridad de los procesos. ¿Qué significa? Que cuando hay un mecanismo de una impugnación o algo, pues hay que esperar que se resuelvan también esos procesos. Te cito el ejemplo en la elección del municipio de San Miguel, en la elección recién pasada. Miguel Pereira había ganado por mayoría de votos la elección. Sin embargo, nuestro adversario interpuso un recurso y eso hace que se tarde 12 días para que el Tribunal Supremo Electoral resuelva el incidente, ¿verdad? Llame a una valoración de la prueba, se dé una audiencia y posteriormente una resolución, una sentencia, en donde ya declara a Miguel Pereira como alcalde nuevamente para un segundo periodo. Pero sabíamos que habíamos ganado las elecciones, pero sabíamos también que teníamos que esperar la celeridad del proceso porque así lo dice la ley. Entonces, yo creo que hay que dar un compás de espera a que la Comisión Nacional Electoral dé una resolución de esos municipios que se han impugnado y a partir de eso tener un ganador. Yo sí estoy siempre por la vía de que la voluntad de la militancia debe ser respetada. Okay. Eso debe ser y debe de primar por encima de cualquier cosa. Ok, a ver, a 3 días de internas, el FMLN no oficializa ganador y Óscar Ortiz reclama las finanzas del partido. A ver, ¿te desmarcas entonces de cualquier duda o sospecha que pueda generarse a partir de cómo es posible que en tan poco tiempo, con tan pocos números de afiliados en un padrón, no se tenga el resultado de estas elecciones? Lo que creo yo es que no se tienen resultados por las impugnaciones de estos municipios, sí, ¿verdad? ¿Pero el ganador? Pero hay una visible ventaja de un ganador sobre otro, sin embargo, hay que resolver algunos incidentes. Y yo te citaba el ejemplo en el caso propio en San Miguel. O sea, todo el mundo sabía que Miguel Pereira había ganado las elecciones, claro, pero todo el mundo sabía también que el adversario había interpuesto un recurso que había que necesariamente resolver, y así lo dice la ley y el mismo reglamento del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, a veces es difícil, pero hay que apegarse a la celeridad de los procesos y esperar, por supuesto, que la institucionalidad resuelva en estos casos. Son momentos de mucha impaciencia, entonces me quieres decir, ¿no? Que uno tiene que llenarse de paciencia para yo creo que uno como ganador pues quiere resultados de manera, claro, de manera inmediata, pero el esperar y cumplir todos los pasos y los procesos de la ley también permite, Ernesto, darle más solidez a un triunfo electoral, porque puede decir, mire, se respetó todo el proceso de la ley y ahora nosotros somos los legítimos ganadores. Sabiendo que tú llevas ese ADN en la sangre, ¿cuál es tu lectura de los comicios? ¿Era necesario o crees tú que se va a sacar la mejor de la suerte para tu partido con esta elección? Yo creo que hay un elemento importante en esta elección de mi partido y es a diferencia de los otros partidos, es precisamente que una vez que se pierden las elecciones presidenciales, la comisión política pone a su cargo a disposición, y yo sí en ese punto yo quiero felicitar a esta actual comisión política porque pudo haber retrasado la elección o pudo haberse mantenido, porque ellos todavía entiendo que tienen 4 años de vigencia, les faltaba para una elección. Entonces, pero el hecho de una vez perder la elección, poner su cargo a disposición y adelantar las elecciones internas da una muestra de madurez política. Eso solo lo hacen los estadistas verdaderamente y los partidos y los dirigentes democráticos. Y eso antes solamente lo veíamos en Europa y difícilmente lo veíamos en las democracias y en los partidos en América Latina. Ese es un ejemplo importantísimo de eso. Y en ese punto yo quiero pues felicitar a la actual comisión política en eso, porque va a permitir un mecanismo de renovación dentro del partido, de renovación no solamente de su gente, sino que de la forma en que pensar, porque de repente también puede llegar jóvenes pensando como en la década de los 80, con pensamiento de los 80. Entonces no solamente necesitamos jóvenes, sino que se necesitan gente con un nuevo mecanismo de pensar, ¿verdad? Y eso la interna lo va a permitir. Yo creo que en términos generales las elecciones en el partido fueron positivas, fueron democráticas. Ahora la gente puede cruzar el voto también en las elecciones internas. Eso es importante. Yo me quedé en realidad impresionado en la forma en cómo un militante va y dice, bueno, para la municipal yo voto por esta persona,
¿verdad? Para la departamental, voto por el que va de coordinador general. Para la nacional, voto por este. Y no necesariamente como era en el pasado, donde se votaba por planilla. Y aquí iban 3 que a ti no te parecían porque no trabajaban dentro de un partido político, o no te parecía la forma de pensar, y tú al final votabas porque allí iba el dirigente con el cual te identificabas. Ahora no. Ahora el militante puede perfectamente cruzar el voto en diferentes momentos. Entonces eso es un avance importantísimo, porque la gente va a elegir sus representantes en cualquier escalón de la estructura partidaria. Tú vas en el sentido de poder de alguna manera destacar que ha sido un acto muy importante, desde luego, y muy transparente, bajo esa primicia. Óscar Ortiz dice que y califica de deshonestos y también de irresponsables por no querer entregar desde ya bajo su declaratoria anticipada de ser el nuevo secretario general del partido. ¿Qué piensas? Bueno, si después de resolver los mecanismos de impugnación que se han hecho de los municipios, se descubriera de que aún resolviendo esos temas, el señor Óscar Ortiz es el ganador de las elecciones internas, sí, yo estaría por la vía de un respeto al proceso electoral y un respeto a la dignidad y a la decisión de la militancia, ¿verdad? Yo siempre, Ernesto, como un demócrata, como me he caracterizado, que siempre que ingresé a la política, no he ingresado para cometer los errores del pasado. Miguel Pereira siempre va a estar del lado de la democracia, siempre va a estar del lado de los procesos y siempre va a estar del lado de la institucionalidad, independientemente del resultado. Porque en la democracia, cuando uno se somete a esas reglas, no es una cuestión de lo que le gusta a uno como persona de manera individual, sino lo que la voluntad popular dice, y eso se respeta, ¿verdad? Eso se respeta. Lo mismo dije en las primeras entrevistas cuando me preguntaban sobre la elección del presidente Nayib Bukele en este país. Yo fui, creo, el único alcalde de izquierda que lo felicité por su gane, porque no es una cuestión de si a mí me gusta un funcionario, su forma de ser, su forma de pensar, sino que es lo que la voluntad popular ha definido, y en este caso él había resultado electo como presidente y por lo tanto como una persona democrática tenía que felicitarlo. Lo mismo voy a hacer cuando la Comisión Electoral decida quién es el ganador de las internas en el FMLN. Yo voy a ser el primero que me voy a poner a disposición como alcalde municipal de trabajar con el secretario general que resulta electo. Ok, y te hice esa pregunta recordando de que tú fuiste un opositor al lanzamiento de la candidatura de Óscar Ortiz. No, yo no me llamaría opositor. O sea, o no estaba de acuerdo. Yo recuerdo, más bien traigo a colación que hasta hiciste ese énfasis de que deberían muchos de estar pensando en cuidar nietos, decía. Bueno, esa un poco esa fue una frase muy... No, pero eso fue nunca se dijo en un sentido peyorativo. Sí, y a lo mejor no directo, pero lo hiciste en el sentido de que querías una participación de personajes, de militantes que volvieran a algo nuevo, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que se planteó en su momento? Como joven dentro del FMLN, como joven dentro de este proceso político democrático de este país, a mí me hubiese gustado lo que planteé en ese momento y lo sostengo ahora, que a mí me hubiese gustado una elección a secretario general del FMLN con mucha más participación de jóvenes. Exacto. Pero como hay realidades objetivas en donde tú tienes básicamente que fueron cerca de 3 candidatos, entonces de lo que está tú tenés que escoger. ¿Verdad? Fueron 5, al final quedaron 4. Quedó Cledis y el otro no recuerdo, y uno que terminó renunciando, ¿no? Sí, entonces, de los candidatos, precandidatos. Entonces, al final tú tenés que escoger de la base de lo que se te plantea. O sea, no había nada nuevo en este menú, a tu criterio. A mi criterio se quedó corto, ¿verdad? La planilla a secretario general del FMLN, porque hay una cantidad de mujeres jóvenes que también pudieron haber aspirado a este cargo importante, una cantidad de jóvenes con experiencia que también pudieron haber aspirado a ese espacio, y de lo que está es una realidad objetiva, entonces de eso tú tienes que escoger, ¿verdad? Y como te reitero, Miguel Pereira siempre va a estar del lado de la voluntad de la militancia, de la voluntad de la democracia,
y por supuesto del respeto a los procesos. Eso es importante. Miren, en una democracia las cosas no se hacen a como a uno considera que le gustan, sino como la ley y los procesos lo definen, ¿verdad? Entonces, y a veces es difícil porque si queremos que el proceso sea de acuerdo al estilo de uno mismo, entonces vayámonos a las dictaduras y ya no vivamos en democracia, pero eso sería un retroceso sin precedentes. Entonces, si vamos a competir en democracia, vamos a respetar todos los procesos. A ver, a pesar de todo esto, en el fondo nunca vi que también, o al menos muchos creen, que no hubo un pronunciamiento porque también la dirigencia que iba para afuera en algún momento soltara el poder, llamémosle así en esos términos. El FMLN, hay quienes creen no debería de tener nada que huela a pasado, ¿no? En su dirigencia. ¿Qué crees tú al respecto? Yo creo que lo que tiene que tener el FMLN, más que en una frase peyorativa, nada que huela al pasado, lo que tiene que ser es una renovación de la forma de pensar y una actualización de los mecanismos comunicacionales con esta generación. Ok, no necesariamente la dirigencia debe de salir a tu criterio, la vieja guardia que le llaman. Hoy básicamente toda la dirigencia sale. Ese es un hecho, ni siquiera tenemos que estarlo pidiendo nosotros porque ellos han depuesto su cargo, ¿verdad? Pero los millennials, por ejemplo, en esta época, nosotros pensamos, tenemos necesidades distintas de lo que se tenía hace 40 años, ¿verdad? Tenemos perspectivas distintas, tenemos deseos y necesidades distintas. Un escritor, por ejemplo, muy importante como lo es Yuval, dice que en un mundo de información, saturado de información, porque hace 30 años nos quejábamos de que las generaciones no tenían información, y tú para ir a obtener información sobre un fenómeno en algo tenías que ir a buscar una biblioteca, desempastar un libro polvoso y empezar a leer. Yo recuerdo que a mí me tocó eso todavía, a leer y a informarte sobre algún tema en particular para posteriormente dar alguna información, ya sea en la escuela, en una exposición o en cualquier lugar. Ahora tenemos información en todos lados, en todos lados. Entonces, en un mundo lleno de información, la claridad se convierte en poder. Porque siempre dijimos que la información era poder. Ahora no basta con tener información porque estamos saturados de información. Basta con que entre yo a mi iPad y googlee un par de cosas y obtengo información rápido, de manera inmediata, sobre estadísticas y datos de algo y plantearlos en algún tema. Pero en ese mundo de información ya no basta con estar lleno de información, sino que de toda esa información, la claridad de esa información es el poder que nos va a dar la capacidad de tomar mejores decisiones. Entonces, en este mundo de información, la claridad debe ser el rumbo que toma nuestro país y el rumbo que en este caso también nos tome a los nuevos liderazgos que estamos en este país gobernando en democracia. Ok, quiero hacer la aclaración, no estoy de alguna manera asumiendo un papel de menospreciar seguramente la experiencia que tienen muchos dirigentes que han estado al frente del partido. Recojo un poco el espíritu de la discusión en la que se ha generado este debate. Por eso yo te decía que en el fondo hay quienes sostienen que la renovación en el partido FMLN va a comenzar cuando dentro de su estructura de dirigencia tenga algo que no huela a pasado. Es decir, pasado de dirigencia, de pensamiento y de algunos aspectos que tienen que ver con el liderazgo que no les ha funcionado mucho, ¿no? Sobre todo cuando se trata de ver el relevo generacional del cual tú hablas y que merece también de alguna manera tener palabra dentro del partido. Sí, yo creo pero es que esa cuestión ya se dio. Básicamente, en primer lugar, a nivel de dirección, ya los que están ya renunciaron y ya no van en ese proceso. Todos los que van son nuevos. Te cito un ejemplo, en el municipio de San Miguel. Todos los que han entrado nuevamente a la directiva municipal ahora son nuevos, y dentro de ellos muchísimos jóvenes. Entonces, y así a nivel nacional ha sido una tendencia prácticamente. Entonces yo creo que el FMLN haya adelantado sus internas le permite y le lleva una ventaja en relación a otros partidos políticos que retrasan su agonía, ¿verdad? Que retrasan su agonía y que entre más cerca estás tú de las próximas elecciones, más difícil se te vuelve el consenso al interior del partido. Entonces, el que se haya adelantado, el que haya pasado este escrutinio, ya las nuevas autoridades asuman su responsabilidad y empiecen a trabajar por una oferta programática, porque lo que está en crisis también en los partidos políticos no solamente es los rostros
de sus personas o su forma de actuar. Lo que está en crisis en los partidos políticos es la oferta programática, Ernesto, hacia el país. ¿Cuál es el programa de desarrollo que se tiene por parte de Arena? ¿Cuál es el programa de desarrollo que se tiene por parte de Gana? ¿Cuál es la oferta programática por parte del FMLN para sacar del subdesarrollo El Salvador? Aquí no sé, porque de repente podemos caer en el error de caer en si este dirigente me cae bien o me cae mal, porque este es morenito, porque este es chelito, porque este es gordito, y eso sería reducir el análisis a una más mínima expresión de lo que requiere el país. Aquí no se trata solamente de si me gusta el dirigente o no me gusta el dirigente. Aquí se trata de que cada partido político debe de tener la responsabilidad, la obligación y el deber de crear y de ofrecer a los salvadoreños una oferta programática que disminuya la delincuencia, que saque del subdesarrollo el país, que tenga una propuesta clara de crecimiento económico, que es lo que necesita, una propuesta educativa para los próximos 20 años y formar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Eso es lo que se necesita un partido político. Y eso es lo que yo le recomiendo al próximo secretario general del FMLN. No solamente que quedemos en discursos, sino que seamos serios como partido político y ofrezcamos a los salvadoreños, miren, este es el FMLN y esta es una oferta programática para sacar de la pobreza a miles de salvadoreños. ¿Te gusta Óscar Ortiz para secretario general? Yo no me enfocaría en personas, sino en ofertas programáticas. Yo me gusta ser responsable en eso y yo voy a trabajar independientemente de quién quede. Lo decía hace un par de minutos. ¿Y en qué momento vamos a coincidir? En el momento en que el próximo secretario general nos diga, vamos a construir la oferta programática para los próximos 20 años de este país y qué es lo que le vamos a ofrecer a El Salvador, y de esta manera vamos a sacar de la pobreza a la gente, de esta manera vamos a dar los votos en la Asamblea Legislativa para mejorar los temas de seguridad, y en eso vamos a coincidir. Entendería entonces que no estabas muy a gusto con el menú o la oferta de candidatos que había entonces. Reitero lo que te dije hace un momento, Ernesto, de que no se trata si un dirigente me gusta o no me gusta, sino se trata de una oferta programática, y en esa oferta programática, siempre y cuando se respeten los preceptos democráticos, Miguel Pereira va a estar apoyando. La oferta programática que planteó durante toda su campaña de proselitismo interno de Óscar Ortiz, ¿no te gustaba o no te llamaba la atención? Él hablaba de abrir primero el padrón electoral, te lo voy a citar. Uno, que ha estado a su criterio siempre controlado por la dirigencia y no ha estado abierto a nueva militancia. Segundo, que hubiese una estructura de decencia, de separación entre los mandos departamentales con mandos dentro de funciones públicas. Y así te podría enumerar otros. ¿No te gustó esa versión programática planteada por el secretario, perdón, por Óscar Ortiz para ser secretario? Fíjate que hoy por hoy este servidor ha estado más concentrado en los temas académicos. El 27 de mayo, por ejemplo, el 26 de mayo me gradué de la maestría en Alta Gerencia Pública con el Instituto García y Gasset de España, que fue una maestría presencial. Los docentes vinieron a El Salvador, ¿verdad? Estuve alrededor de año y medio estudiando, porque también como funcionarios debemos de prepararnos más para tomar mejores decisiones. Entonces, posteriormente me fue notificado por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de una pasantía sobre liderazgo en América Latina, con énfasis en temas de seguridad nacional y prevención de la violencia en comunidades de riesgo, y me fui prácticamente un mes para los Estados Unidos. Regresé el Día del Padre, que por cierto, felicidades, el Día del Padre, Ernesto. Sí, entonces regresé el Día del Padre con la pasantía sobre seguridad nacional en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Visitamos cuatro estados. Entonces no me permitió estar en una cuestión de cerca, examinando al detalle. Pero reitero, Miguel Pereira no se enfoca en personas. A mí, por ejemplo, si me tocara evaluar al vicepresidente de la República, te diría que es el vicepresidente de la República más dinámico que ha tenido el país en general. O sea, si tú me dices el vicepresidente actual, los vicepresidentes que han pasado anteriormente en las plataformas presidenciales, han sido vicepresidentes extremadamente pasivos. ¿No lo ves a él como uno más del pasado, del fracaso que a lo mejor pudo haber tenido el partido en gobierno para poder estar de nuevo en el partido, como algunos también lo sostienen? Si lo medimos en términos de dinamismo y en términos de actividad pública, el vicepresidente tuvo una vida pública y una actividad bastante importante en todos estos procesos. Ahora viene la otra etapa. Si en el caso que él quedara como secretario general, habría que evaluarlo como secretario general como tal, ¿verdad?
Entonces, y eso todavía Ok. no se ha dado. ¿No ves un grado de responsabilidad por los errores del pasado para gobernar nuevamente el partido, para estar al frente del partido? No, es lo que te decía, a mí me hubiese gustado un abanico mucho más amplio de aspirantes a secretario general. Entonces, hoy por hoy no se dio ese abanico ampliado, entonces tú tienes que elegir de lo que está en este momento. Ok, procuro hacer un balance en el análisis muy interesante que vamos hasta este momento desarrollando contigo. Solo para cerrar un poco ese ciclo, y quiero entrar a ultimar detalles también de este nuevo escenario en el que se presenta tu partido. ¿Sale fortalecido o sale a tu criterio dividido? Históricamente, entiendo, tu partido ha tenido crisis y ha sabido salir de ellas, ¿no? Si lo vemos desde su formación, después de los acuerdos de paz, que se convierte en partido político. Siempre un proceso interno como el que se ha dado deja heridas, ¿verdad? Algunas más leves, otras más profundas que otras, pero siempre hay algunas heridas, Ernesto. Es imposible decir que no. Ahora, dependerá de la habilidad del próximo secretario general cómo se sanan esas heridas. Si el próximo secretario general llega de manera sectaria, ¿verdad?, a gobernar solo para los que trabajaron para él, tendremos en las próximas elecciones del 2021 un resultado negativo. Pero si el próximo secretario general ya hace un proceso, no solo de discurso, sino que de hechos concretos para unificar el partido, entonces llegaríamos con una mayor ventaja en relación a los otros partidos que no han realizado sus internas todavía. ¿Qué es lo nuevo que tiene, o qué papel de novedad debe de jugar tu partido hoy de cara a este nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele? Voy a hacer una pausa, regreso con ese tema para ir un poco ya concretizando con relación a este tema. Y luego vamos a hablar de otros que hemos colocado sobre la mesa. Vamos a la pausa, 6:57 minutos. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces con este baño de sol sobre el Boulevard de los Próceres, al sur de la capital. Usted ahí tiene esta imagen que pone en perspectiva cómo está el movimiento vehicular por esta importante zona. Este es el, digamos, como el cruce que genera frente a las instalaciones de la UCA, en la Torre Cuscatlán. Y por supuesto hay una carga vehicular que viene desde el sector del Árbol de la Paz hacia la conexión de del Boulevard San Romero. Así está el tráfico, igual, viceversa, ya entrando después de la Torre Cuscatlán. Usted puede apreciar ahí carga vehicular. Tome en consideración esa imagen si no quiere verse atrasado en su tiempo. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Aprovecho nuevamente para reiterarles esa invitación para que usted forme parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Continuamos conversando con Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, y nos hemos detenido en examinar precisamente los resultados electorales que tuvo el partido este fin de semana, y que a 3 días de haber concluido todavía sigue precisamente sin oficialmente declararse quién es el ganador.
Óscar Ortiz, uno de los 4 o 5 candidatos que habían dentro del proceso, se ha declarado ganador, incluso exige a la cúpula dejar el mando y lo dice en términos de reclamar decencia en el mismo. Esta lectura contigo, Miguel, tiene una esencia muy importante porque tú eres precisamente uno de los bastiones, representas a uno de los bastiones fuertes de representatividad partidaria que puede tener el partido teniendo la alcaldía de San Miguel. Y a ver, te decía yo realmente que, ¿cómo crees tú que salga el partido de esta situación? Sabiendo de que históricamente ha tenido crisis interna, que ha sabido de alguna manera mantenerse, pero ¿qué se puede esperar ahora con este nuevo escenario en la que el partido juega un papel de opositor al nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele? ¿Cómo debe de verse esta situación? Bueno, yo creo que en un proceso de oposición no se debe de oponer a cualquier iniciativa del presidente Bukele simplemente por un revanchismo político. Yo creo que hay iniciativas importantes que hay que respaldar, pero tampoco debe de dársele al presidente un cheque en blanco, porque cada partido político debe de tener su agenda. Pero una agenda, aquí confundimos el término, una agenda de oposición con una agenda de entorpecer al presidente de turno. No se trata de eso, sino que una agenda de oposición en el sentido de que si un presidente de turno hace una propuesta, entonces la oposición debe de mejorar esa propuesta. Así entiendo yo desde una concepción democrática lo que significa oposición. Pero no, a veces aquí entendemos en que el presidente de turno hace una propuesta, entonces en la asamblea dice no. ¿Por qué? Porque el presidente de turno es el que la presenta. Eso no debe ser así, ¿verdad? Independientemente de quién sea el presidente, Ernesto, desde una concepción democrática, como te lo decía hace un momento, se debe de respetar la voluntad del pueblo. Y en la voluntad del pueblo dijo que el presidente Nayib es el presidente de los salvadoreños, ¿verdad? Y en torno a eso, mi recomendación es que no hay que tener una agenda exclusivamente de oponerse a las iniciativas del presidente Bukele. Aquellas iniciativas que vayan encaminadas a prevención del delito, a la prevención de la delincuencia en general, a la disminución de la pobreza, a mejorar la calidad de acceso a la educación de este país y la calidad de la educación, entonces deben ser apoyadas por mi partido FMLN. ¿Cómo ves la relación entre tu partido FMLN y el presidente Nayib Bukele? Pero lo que sucede es que como estamos en un proceso electoral interno, ¿verdad? Habría que esperar las nuevas autoridades, pero yo creería que debe de haber un diálogo y debe de haber mecanismos de apoyo, porque mira, no se trata, Ernesto, de que solo porque no me gusta el capitán del barco, entonces yo voy a empezar a hacerle orificios al barco. Te cito el ejemplo. Es como que El Salvador es el barco que vamos en alta mar, ¿verdad? Y ahí vamos todos. Y solo porque el capitán tiene barba, porque el capitán va con un teléfono, un smartphone en la mano y que sus mecanismos de comunicación con la gente es el Twitter o el Facebook, solo por eso entonces a mí no me gusta el capitán y por lo tanto voy a empezar a hacerle orificios al barco para que empiecen a ingresar agua. Sin embargo, cuando menos acordemos nos vamos a hundir todos en el barco. Claro. Yo soy de la idea que todas las fuerzas políticas de este país están obligadas a apoyar el plan de desarrollo que presente el presidente de la República para que salga beneficiado El Salvador, ¿verdad? Y otro elemento importante, me lo preguntaban en una radio, ¿y usted qué piensa de los 15 días del presidente? Y yo le diría, mire, hay que darle un compás de espera al presidente de la República. Tú no puedes decir que un presidente es malo o es bueno porque ha gobernado 15 días. Tú vas a decir si un presidente ha sido exitoso o fracasado cuando haya ejecutado su plan de desarrollo para el país y que pasados unos años puedas hacer una evaluación si fue positiva las decisiones que tomó o no, pero no puedes a raíz del hígado decir este presidente es malo por 15 días de gobierno. ¿Eso has visto en la dirigencia actual de tu partido? No me refiero. O viceversa, a raíz de todo esta situación de nepotismo que él ha estado de alguna manera corrigiendo el presidente Nayib Bukele. ¿Qué piensas tú de esa cuestión? Bueno, solo termino la idea. Entonces sería un proceso en donde todas las fuerzas políticas deben de apoyar el plan de desarrollo del presidente para que este país salga adelante. En la medida de que hay un crecimiento económico, en la medida que hay una disminución de la delincuencia, en la medida que hay un mejor acceso de los estudiantes a la educación y una mejor calidad de la educación, entonces ¿quién se beneficia? Se beneficia El Salvador, ¿verdad? ¿Y cómo yo no voy a estar de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. Entonces, en este proceso, ¿verdad?
el presidente de la República debe de establecer sus mecanismos comunicacionales, que si es vía Twitter o es una radio o es un cabildo abierto, como tradicionalmente lo dice el Código Municipal, será una elección del presidente de turno. Mira, Ernesto, yo soy de la idea que el presidente, independientemente de quién sea, quien obtenga la primera magistratura, debe de tener capacidad de decidir. No importa si se equivoca o no, pero que decida. Porque lo peor que le puede pasar a un gobierno, a un país, es tener un presidente que no decide. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar. Entonces, el presidente debe decidir y establecer su propio mecanismo comunicacional con la gente. Estamos claros. Yo, por ejemplo, desde el municipio de San Miguel lo hago todos los viernes desde el programa Conversando con Miguel Pereira, en un programa de televisión y a través de Facebook y utilizando también las redes sociales. Otros presidentes lo han hecho a través de un programa de radio. El presidente actual ahora lo hace a través de Twitter. Ahora, por supuesto que las órdenes que se dan a través de Twitter posteriormente deben ser legalizadas mediante documentos que quede escrito la orden del presidente, porque así lo dice la ley también, ¿verdad? Pero criticar a un presidente solamente porque toma decisiones en Twitter a mí me parece irrelevante. Yo no me enfocaría en el medio, en cómo toma decisiones, o el medio de las redes sociales. Yo me enfocaría más en el impacto que tienen sus decisiones como presidente, ¿verdad? Si las decisiones son legales y si las decisiones están siendo acertadas en función del desarrollo, de prevención de la delincuencia y del crecimiento económico. Cierro el capítulo. ¿Qué piensas de toda esta actividad de corregir el tema de nepotismo que ha salido a luz pública a partir de todas las denuncias que él ha hecho y despidos que ha hecho de familiares de correligionados de tu partido? Bueno, yo creo que independientemente de si un funcionario gana o está ad honore en una institución pública, la definición de nepotismo es cuando tú llegas a una institución y haciendo utilización de tu poder como alcalde, como diputado, como presidente de la República, como ministro, tú aprovechas esa condición de poder para llevar a tu hermano, para llevar a tu hermana, para llevar a tu pariente a que trabaje en la institución que tú representas. Y de repente no hay una excusa al decir de que porque no gana salario, ¿verdad?, no cae en la categoría de nepotismo, ¿verdad? Porque siempre es nepotismo. Entonces, en el caso de los familiares del presidente Salvador Sánchez Serén, yo creo que una vez que finalizó el presidente Salvador Sánchez Serén, ellos también tuvieron que haber renunciado. Te voy a citar un ejemplo. Cuando yo llegué al gobierno del presidente Funes a administrar el tema de juventud, el Instituto Nacional de la Juventud, una vez que finalizó la gestión del presidente Funes y llegó el nuevo presidente, fui el primer funcionario, Ernesto, en interponer mi carta de renuncia, ¿verdad? Mi carta de renuncia. ¿Por qué? Porque llegaba un nuevo gabinete, llegaba un nuevo gobierno, y en un ejercicio democrático uno no debe estar aferrado al cargo. Debe de entender de que darle la oportunidad al presidente de turno para que lleve sus equipos, y posteriormente que sea evaluado juntamente con sus equipos. ¿Igualmente hubiese sido con el resto de funcionarios públicos y sus familiares? Por supuesto, tuvieron que haber renunciado y poner su cargo para que el presidente llevara sus equipos. Te digo esto porque mediáticamente, públicamente, esto ha indignado mucho a la población, ¿no? Sí, El Salvador debe estar indignado por muchísimas cosas. También entre ellas cuando se hace utilización del cargo para poner un pariente dentro de la institución. Te voy a citar un ejemplo. Cuando yo puse la renuncia como director del Instituto Nacional de la Juventud, el presidente entrante inmediatamente tomó la renuncia. Había una junta directiva en donde esa junta directiva tenía que validarme la renuncia y que era el nuevo gabinete. Pasaron 10, 15 días para que la junta directiva me validara la renuncia que yo había interpuesto. Pero el primer día yo puse la renuncia. El primer día. ¿Y qué sucedió? Vaya, colocan una nueva directora, en donde la nueva directora, la primera orden que dio en el Instituto Nacional de la Juventud era prohibir que mencionaran el nombre de Miguel Pereira, con una poca bajeza institucional. Pero eso solo tiene la base la poca democracia y poca formación política institucional que a veces se tiene en este país. No la culpo a ella, no culpo a los funcionarios, sino que se tiene poco conocimiento sobre cómo funciona la administración pública y cómo funciona la democracia. ¿Ha hecho lo correcto el presidente Nayib Bukele
de suspender a estas personas que han estado familiares de tus dirigentes de tu partido? Yo creo que el presidente Nayib tiene derecho a montar sus equipos de confianza, y no solamente por él que está gobernando, cualquier presidente de turno que venga tiene derecho a llevar sus equipos. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer el presidente? Hacer una violación a los derechos laborales de algunas personas que de manera arbitraria puedan ser despedidas, porque ya el Código Laboral, la ley de procedimientos administrativos ya dice el proceso de cómo se va a desarrollar. Si esos procesos se hacen en el marco de la legalidad, entonces no habría problema de que alguien quiera poner sus equipos a disposición del trabajo de su plan de desarrollo que lleva. Ok, Miguel, gracias por esos espacios que me das para hablar de este tema. Tú dijiste que te gustaría tener o conocer de una cualidad importante en el presidente de la República que tenga que ver con tomar decisiones. Y la primera, entre estos primeros 18 o 15 días que tenemos, 19 días que tenemos, la decisión es ya someter públicamente a licitación el bypass, creo que por segunda vez, ¿no? Segunda ocasión. El bypass de San Miguel, que todos los migueleños están desde luego esperando. Este día, por cierto, ya sale la publicación, el llamado a participar en el retiro de las bases de competencia para las empresas precalificadas en los principales periódicos. Qué interesante. Acción lo que está haciendo el presidente, tomando decisiones, ¿no? Bueno, ahí en ese tema, Ernesto, quizás hacer un poco de memoria. En el tema del bypass, la licitación se está desarrollando con los mecanismos de Japón, no con los mecanismos de la LACAP. Primer punto que hay que dejar sentado. ¿Sí? Segundo elemento, no es la primera licitación que se está desarrollando, porque hace un par de meses se lanzó la primera licitación y no se declaró asignada. Se declaró desierta, y por lo tanto lo que está haciendo el actual gobierno es lanzando nuevamente el proceso de licitación. Entonces, y hay algo importante que mencionar, solo es del primer tramo. Yo el día de ayer, por ejemplo, conversaba con el ministro de Obras Públicas vía teléfono para sostener una reunión con él y restablecer nuevamente la agenda que se viene desarrollando en el municipio de San Miguel con el Ministerio de Obras Públicas, que dentro de esa agenda está el bypass, está, por ejemplo, el cuidado de los reservorios en el volcán Chaparrastique, que dada la misma envergadura de los reservorios, solo el Ministerio de Obras Públicas tiene la maquinaria suficiente para poder mantener limpios los reservorios y evitar que el caserío El Carreto y el cantón El Volcán vaya a ser embestido con una avalancha de tierra en una lluvia muy fuerte en el volcán. Entonces son agendas que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas y que son agendas institucionales, ¿verdad? Son agendas institucionales. Entonces yo le pedí una reunión al Ministro de Obras Públicas el día de ayer y quedó a espera de devolverme la llamada para sostener esa reunión institucional de manera inmediata y empezar a trabajar en conjunto. Entonces, de eso se trata, Ernesto, de tener una agenda institucional por el país, ¿verdad?, para desarrollar tanto el municipio de San Miguel como el país en general. Y el bypass, yo como alcalde municipal he sido uno de los precursores que ha estado permanentemente en reuniones con la Embajada de Japón, con el Ministerio de Obras Públicas del gobierno anterior, ahora con este gobierno, para que se materialice, para que se dé. ¿Cuáles son los aspectos, digamos, por los cuales tu alcaldía va a contribuir, si es que lo hay, para que esto logre concretizarse? Porque ya mucho tiempo. Decían aquí muchos migueleños, dicen, ojalá que esto se llegue a cumplir porque nos vienen con esto desde hace 15, 20 años. Sí, en realidad la solicitud de un bypass nosotros la traemos desde hace 30 años. Sí, o sea, 20 años. Lo importante de eso es que ahora viene una materialización concreta de ese proyecto. Y una de las cosas que le voy a plantear al ministro de Obras Públicas es que hoy que se lance esta licitación del segundo tramo, que Dios mediante se pueda adjudicar, entonces en paralelo trabajemos la segunda licitación para el segundo tramo, porque imagínate, lo peor que nos puede pasar es que terminemos el primer tramo y ni siquiera hayamos iniciado la licitación del segundo tramo, porque son alrededor de 3 tramos los que se van a licitar. Entonces todo tiene que ir, son 4 tramos. Entonces tiene que ir
en paralelo una cosa con la otra para ir interconectando y que eso no tenga un atraso. Es lo mismo lo del tema de las luces del Barraza. Yo quiero, el día de ayer, anunciabas que vas a... Conversaba, por ejemplo, con la ministra de Desarrollo, la María Chichilco, que por cierto le envío un saludo, una muy buena amiga, ¿verdad?, mi amarillita, y conversábamos porque la licitación de las luces del Barraza ha sido una contrapartida del gobierno anterior para el Estadio Barraza. Se ha declarado desierta en 2 ocasiones. Entonces yo le decía que yo había tenido ya un compromiso con la afición, con el Águila, con las barras, que si bien es cierto, esa era una responsabilidad del gobierno, entonces que ahora nosotros vamos a hacer la licitación como alcaldía, pero para hacer la licitación nosotros necesitamos que el FISDL nos devuelva el dinero que nosotros le dimos de contrapartida para poder iniciar nuestra propia licitación. Entonces muy amablemente ella accedía. El día de ahora yo llevo una nota para hacerlo ya oficial y por escrito, nos devuelven el dinero y nosotros como alcaldía municipal vamos a lanzar la licitación de las luces. Y vamos a colocar el 100% del dinero para que el Estadio Barraza esté totalmente iluminado. Además, el mejor equipo del país, Ernesto. Tú me lo decías fuera de cámara, que sos aguilucho. Que había celebrado cuando agarró el Águila. Entonces vamos por la 17 ahora. Entonces necesitamos tener un estadio iluminado. Me estás haciendo migueleño, ¿verdad? Claro, por ya me van a linchar ahí en Usulután, ¿verdad?, por dejar mi tierra, no al Firpo. No, la verdad que un saludo muy especial. Quiero muchísimo a San Miguel también. A ver, Miguel, luego de esa noticia, tú también tienes otros aspectos importantes que destacar dentro de tu administración, y es el tema de la seguridad, como en algún momento lo hemos estado viendo, ese tema de liderazgo y sobre todo de soluciones que necesita una ciudad tan importante que ha estado, desde luego, afectada por el tema de la delincuencia. Sí, mira, un éxito en San Miguel ha sido la buena relación que hemos tenido con el jefe de la 3ª Brigada y con los comisionados que han llegado a San Miguel en el tema de la policía. Además, aprovecho el espacio para felicitar a William Padilla, que era el que estaba de comisionado en la policía en San Miguel, con quien desarrollamos un excelente trabajo. Se desarrollaron mesas con las fuerzas vivas de San Miguel, quienes aportaron ideas, también aportes económicos en apoyo a la policía. Este servidor mismo ha reparado en los últimos meses 5 patrullas de la policía que estaban destinadas al servicio de inteligencia policial para hacer las investigaciones. A uno de ellos le faltaban frenos, a otros le faltaban baterías, a uno le faltaba el clutch de su caja de velocidades. Imagínate que un vehículo por una batería que no servía, no salía a hacer su labor investigativa. Entonces, de mi salario como alcalde municipal he reparado alrededor de 5 a 6 vehículos que ahora andan ya en la carretera haciendo investigación del delito. Entonces, la buena articulación con el alcalde y estas autoridades es lo que ha llevado a que el sistema de videovigilancia Ojos Abiertos nos permita ahora tener resultados positivos en San Miguel. Yo espero que las nuevas autoridades policiales y el nuevo jefe de la 3ª Brigada lleve esa visión también de articular esfuerzos para tener un resultado positivo. Bueno, y a propósito, ayer el presidente Nayib Bukele anunció el plan para atacar directamente el tema de las finanzas de los grupos delincuenciales, ¿no? Hablaba, entre otras cosas, considerando que hay una arista, que la estrategia de seguridad comprende dejar claro que van a atacar el tema de las finanzas, y la comunicación, que es uno de los puntos claves que decía él, para lo cual pues ha dado instrucción para poder controlar el tema de las comunicaciones en los centros penitenciarios. Claro, por supuesto. De hecho, nosotros tenemos un convenio que viene de hace un par de meses con centros penales en torno a que los reos ya en fase de confianza hagan un mecanismo de colaboración también con la Alcaldía Municipal de San Miguel con el tema de la limpieza. Uno de los trabajos fuertes que nosotros estamos haciendo es el tema de la limpieza de la ciudad, y eso nos ha llevado a emitir una ordenanza municipal, Ernesto, que cualquier ciudadano que vaya consumiendo algo y lanza su basura en la calle está multado con $10. Si lo hace desde un vehículo es 57.14, y si lo hace una empresa botando ripio o basura en cualquier lado son $114 lo que tiene que pagar. Y hemos creado en el CAN una unidad ambiental que permanentemente recorre la ciudad imponiendo multas a los ciudadanos que botan basura en cualquier lado. Mantener limpio San Miguel es tarea de todos, y todos debemos de colaborar con la denuncia, y eso nos está funcionando grandemente, ¿verdad? De repente alguien va en un vehículo y lanza una basura. El ciudadano que va atrás en el vehículo le toma una foto a la placa, nos la envía y nosotros procedemos a llevarle la esquela a la puerta de su casa.
Ok, Miguel, el tiempo se me fue. Quiero Qué rápido, agradecerte, sí, que nos hayas acompañado esta mañana y, por supuesto, que nos hayas dado tu lectura de lo que está pasando al interior de tu partido. ¿Qué esperas? ¿Cómo manejarse para los próximos 5 años con el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele? Te agradezco muchísimo. Gracias, por habernos Ernesto. acompañado. Un saludo especial a todos los y te migueleños. felicito por esa nueva disposición de estar estudiando y preparándote para el futuro. Gracias a Dios. Para el presente y el futuro. Gracias. Me voy a la pausa y regreso con la segunda parte del programa. Un análisis así general de lo que está pasando en el país. Romeo Auerbach y Ulises del Dios Guzmán, dos conocedores de temas de país, en la segunda parte. Me voy a la pausa y regreso. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Crown Plaza, San Salvador. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a esta segunda parte para complementar un poco el análisis desde otra perspectiva y un poquito más general, tomando en consideración el escenario por el cual se mueven los dos principales partidos políticos hoy en día. Arena, que también tiene una situación de reforma o de replanteamiento en cuanto a la elección de nueva dirigencia, como lo ha estado haciendo y lo está haciendo de manera el partido FMLN, que a 3 días, como lo hemos conversado en los minutos anteriores, todavía no da por ganador en este caso, a Óscar Ortiz, tras no tener resultados de las impugnaciones que han habido en ciertos municipios. Ya lo mencionaba, Óscar Ortiz está pues desde luego inquieto y sosteniendo de que habría que tener decencia para entregarle el partido a la dirigencia como tal. Hoy Romeo Auerbach nos acompaña y Ulises del Dios Guzmán, dos grandes amigos y conocedores de temas de país. Gracias, Romeo, ¿cómo estás? Gracias, Ernesto, buenos días y buenos días, Ulises. Bienvenido Gracias. también Saludos. a Ulises. Gracias, Ernesto, un gran gusto. Saludos, Romeo. A ver, ¿cuál es la versión de ustedes en cuanto a los acontecimientos que están ocurriendo? Vamos a comenzar quizás con el partido FMLN y tomando en consideración lo que está planteando o lo que ha planteado Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, minutos antes. Bueno, con relación al frente, primero habría que preguntarse realmente en qué consiste propiamente la disputa, porque aparentemente la disputa es que si es Aristide Valencia el secretario general o que si es Óscar Ortiz, pero en mi opinión no es una cuestión esencialmente de nombre, sino que es una cuestión más profunda. ¿Qué es lo que representaría Valencia? ¿Qué es lo que representaría Óscar Ortiz? Lo cierto es que esto está copando los ánimos de su militancia. Veamos a continuación y quiero poner en perspectiva un poco esta situación que ocurrió en las últimas horas, precisamente por no dar por ganador a ninguno de los candidatos. Vamos a ver. La comisión es el pueblo ya les dijo que salga. Se caldearon los ánimos frente a la sede central del FMLN. Los militantes afines a Óscar Ortiz y los de Aristide Valencia tuvieron un enfrentamiento verbal. Minutos antes, Óscar Ortiz entregó una carta en la sede conocida como 1316, en la que demandó que se inicie la transición para asumir la Secretaría General y que se le entregue toda la información financiera del partido de izquierda. Creo que lo mejor que nos puede suceder es que entre más rápido hagamos la transición, entre más ordenada sea, entre más transparente sea, mucho mejor, no solo para el partido, sino para todo el proyecto político que tenemos. Las acciones de Ortiz causan posiciones divididas entre los faramundistas. Yo creo que esas acciones de Óscar Ortiz nos pueden llevar a la división del partido. Ya es tiempo que declaren a Óscar. No podemos seguir con esas sinvergüenzadas, compa. A través de un comunicado, la Comisión Política del partido dijo que el proceso fue transparente y pidió a todos sus militantes esperar los resultados de la Comisión Electoral. Todo parece indicar que el tira y encoge al interior de este partido político continuará mientras la Comisión Electoral no brinde los resultados en firme.
David Cruz, Telenoticias 21. Bueno, gracias. Era David que tenía este informe, que por cierto ya fue transmitido por nuestros noticieros, pero quería ponerlo, Romeo y Ulises, en perspectiva también, a manera de que pasadas las horas esta es la situación que en algún momento comienza a copar dentro del partido. Yo creo que aquí primero para ver un problema quizás de origen, Ernesto, hay que identificar a los actores. En este caso tenemos al menos dos actores importantes, los candidatos que iban para la conducción del FMLN y los militantes o los votantes. Y eso que los candidatos no eran dos, creo que eran 4. Pero el problema de un tercer actor aquí es que hay un consejo como electoral, algo así se llama, que no es que no ha dado quién es el ganador. Creo que el problema en el que cayeron definitivamente es no empezar a dar resultados. Aquí no es excusa si iba muy apretado. De hecho, por eso es que se tienen que ir dando los resultados preliminares, para que los competidores sepan más o menos cómo va el asunto, ¿vea? Yo haciendo énfasis del eslogan de tu programa, trataría de ser propositivo. O sea, es bueno tener partidos fuertes, con institucionalidad fuerte, con democracia interna fuerte, pero el cuidado que deben de tener todos los partidos, en este caso el FMLN, es que de un proceso interno puede ser un caldo de cultivo perfecto para una división. Entonces, o para un debilitamiento del partido. Creo que, acotando ese primer punto, Ernesto, donde esa comisión electoral no es que no daba quién ganaba. Para mí el argumento de que no daban datos porque era muy apretado es lo que lo volvía más importante, dar esos avances, ver cómo iban. De ahí, pues, los actores, te decía, los otros que son los candidatos, tal vez tener también la ecuanimidad de saber, pues, esperar y en el proceso, porque se supondría que si los resultados más o menos están como se están planteando, la mitad votó por el candidato Óscar Ortiz, pero es importante que casi la otra mitad votó por Arístides Valencia. Entonces, si ellos lo que quieren es hacer un proceso bueno, sin daños, deben de pensar que el que pierda, sea el que sea de los dos, porque yo no estoy inmerso internamente en el FMLN, el que pierda tiene aglutinado casi a la mitad de los votantes. A manera, sé que ustedes no son parte del partido, pero a manera de, digamos, de la facultad interpretativa de los hechos o los acontecimientos que circunscriben esta situación, ¿será que en algún momento hay interés porque Óscar Ortiz no dirija el partido? Sí, naturalmente que sí. Continuando con la pregunta, ¿qué representaría Valencia? ¿Qué representaría Óscar Ortiz? Pues en Valencia, de lo que se observa desde afuera, no es un líder realmente del partido. Es alguien a quien lo pusieron como ministro de Gobernación y ahí ha estado y ha pasado como pena sin gloria dentro de la gobernación y no parecía ser que estaba en condiciones él en lo personal de poder disputar la Secretaría General del partido, porque eso debe serlo alguien que haya mostrado una trayectoria de liderazgo, que él realmente no la mostró ni antes de gobernación, ni durante gobernación, sino que da la impresión más bien que es un sujeto agradecido con la estructura del partido y que él, la estructura del partido, pretende continuar controlando y dirigiendo el partido a través de alguien que le sea sumiso y que le deba el favor, en este caso que le dé el favor de haber sido ministro en el gobierno del Frente. Y en consecuencia creo que hay una especie ahí de entendimiento entre Valencia y la estructura de partido, en donde uno puede observar que sin que haya hecho una campaña proselitista ni trayectoria de liderazgo, y sin embargo gana aproximadamente un 50% de la votación. Significa eso que ese 50% realmente es lo que ha logrado consolidar en la votación la estructura que hasta ahora mantiene el control del partido político y que ha sido gobierno en los 2 periodos anteriores. En tanto que Óscar Ortiz también tiene sus dificultades, porque ninguno de ellos se ve realmente como el ideal para dirigir el partido. Sin embargo, se ve menos contaminado, digamos, con la estructura del partido, por cuanto que Óscar Ortiz ha mostrado el liderazgo, tiene un historial de liderazgo de oposición a la estructura ortodoxa o más bien petrificada del partido, ha disputado en el pasado la Secretaría General y se dice que probablemente la ha ganado en un momento determinado,
tuvieron que negociar con él para no dividir el partido y ofrecerle la vicepresidencia, y probablemente se rumora que le ofrecieron también la candidatura presidencial para después. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que él, como tiene mayores credenciales de ser un líder, pero también tiene cierta contaminación por haber participado en el gobierno, aunque ha estado distante y marginado un buen tiempo hasta que tuvieron necesidad de ponerlo por la ausencia del señor presidente anterior, Sánchez Serén. Y la esencia de un proceso como tal, bajo la primicia de poder ver una renovación, lo que busca es plantear algo novedoso, algo nuevo. Es que ahí está el punto. El punto no es que sea Valencia o que sea Ortiz, es qué van a hacer con ese partido político debilitado, desacreditado, que sale del poder, que sale con la aura de ser, o la nube negra de ser un partido corrupto, o por lo menos con funcionarios corruptos y que protegen a los corruptos. ¿Qué va a hacer con eso? Y si es un problema de ideología, o si es un problema de ejecución, o si es un problema de personas, y cuál es el proyecto que tiene uno, que tiene el otro, para revitalizar al partido. Porque al país le conviene ciertamente tener un partido de izquierda que sea fuerte y que sea opción de poder. Y por de pronto, así como ha quedado el Frente, no es partido fuerte ni opción de poder. Ok. Esta mañana, por cierto, voy a colocarles aquí en la pantalla un artículo que escribe don Rafael Castellanos, también para girar un poco la mirada, la brújula o la aguja hacia también lo que sucede con el partido Arena. Él decía, es el momento de Arena, decía, pero entre otras cosas, parte del análisis que en este caso Arena se ve frágil en una situación de potencial peligro para el país y la democracia, dice él. Entonces también asume de que Arena tiene ese gran reto también de replantearse hoy, en este momento y después de las elecciones internas. Voy a hacer una pausa. Ahí está el artículo que precisamente resalta y publica este periódico La Prensa Gráfica, este día en la cual vamos a tomar como punto de referencia también para examinar ese ángulo del análisis que este día tenemos acá en diálogo con Ernesto López. Es el momento de Arena, dice don Rafael Castellanos. Vamos a hablar de ese punto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Romeo, veamos un poco este examen aplicado al partido Arena, que también está pasando por una situación casi muy similar. Y creo que es importante resaltar características que a lo mejor marquen diferencia o también tengan similitudes al respecto. Yo creo que en este caso, Ernesto, hay que saber leer y saber interpretar. Cada partido pues tendrá su gente para hacerlo. Cuando te hablaba en el espacio anterior, lo que puede ocasionar una interna, recordemos que entre el 1989 y 1994, unas internas mal manejadas destruyeron el Partido Demócrata Cristiano en el pleito entre Rey Prendes y Chávez Mena. Entonces, y era uno de los dos partidos grandes. Yo veo una diferencia muy sustancial entre Arena y FMLN. Recordemos, ellos, los del partido Arena, obtuvieron más de 800,000 votos. Es un partido que todavía tiene una fortaleza diferente. Todos los partidos tienen internamente líneas, líderes, pero lo del FMLN, quien resulte secretario general, no es fácil llegar a administrar un partido que en 5 años perdió 1 millón de votos, Ernesto. Entonces, Arena no es que la tenga más fácil, pero deben de saber administrar mejor porque es un partido con mucha fuerza todavía. El FMLN, si no maneja bien inclusive este proceso actual, es un camino a perder más votos en el 2021. Y te recuerdo, como decía yo, de propositivo tus programas, El Salvador requiere de partidos políticos fuertes. Ese es un deseo genuino de un salvadoreño que quiera un país mejor. Pero si no lo maneja bien el FMLN, iría a seguir disminuyendo. En el caso de Arena, tienen que tomarse en serio los mensajes que mandó la población en febrero, pero es un partido que todavía tiene una fortaleza muchísimo mayor, que casi triplica la votación del FMLN. A ver, Ulises. Bueno, yo creo que en realidad sí nos conviene tener partidos políticos fuertes,
pero más nos conviene romper el vínculo de la partidocracia, es decir, el instrumento jurídico que está en la Constitución que permite que los partidos secuestren a las instituciones y con ello controlen a los funcionarios públicos. Pero independientemente de ese sueño que yo tengo, que eso ayudaría a que realmente se regresara la soberanía a quien le corresponde, que es al pueblo, pero en el caso de los partidos políticos creo que la tiene más difícil para mí, no obstante que hay que reconocer que tiene mucha mayor fuerza, que ha preservado mucha mayor fuerza el partido de Arena, pero lo tiene más difícil de transformarse. Está relativamente más fácil en el frente, porque en el frente los accionistas o propietarios del partido son los mismos que dirigen al partido. En consecuencia, al expulsarlos, al llegar, por ejemplo, Óscar Ortiz, que sería la única posibilidad de expulsarlo. El otro es que continúan ahí, Valencia. Entonces, al expulsarlo se tendrían que ir los accionistas del partido y los dirigentes del partido. Entonces, tendría el reto nada más de volver a unificar las bases, y eso es a través de la consolidación y la revitalización de un proyecto y de una ideología realmente de izquierda, porque no ha habido gobiernos de izquierda. No obstante que se matiza o se llama como partido de izquierda. En cambio, en el partido de derecha, que en el fondo se le llama de derecha, pero no ha sido propiamente ni un partido liberal, no ha sido un partido progresista, ahí el grado de dificultad es mayor, porque los accionistas, los propietarios están separados de los gerentes, y se visualiza claramente con los que designan en el COENA. Los que designan en el COENA, particularmente las cabezas, son los gerentes de las empresas, de los partidos, y en consecuencia sacar a los gerentes o cambiarlos queda prácticamente lo mismo si ponen a otro gerente. Entonces, el partido no va a cambiar en tanto que los accionistas o los propietarios sigan siendo lo mismo, porque entonces es un partido que está secuestrado para los intereses de los propietarios del partido, que son los accionistas. En consecuencia, cambiar ese partido político es realmente mucho más difícil, y por eso es que mantiene la fuerza, porque detrás de las gerencias que no tienen liderazgo, los anteriores presidentes del COENA, realmente lo mismo que en el caso de la Secretaría General del Frente, ha sido gente sin ningún liderazgo, pero los han puesto ahí para poder utilizar el partido al servicio de los intereses y de los negocios de los accionistas del partido. De modo tal que hacer un cambio fundamental en Arena es mucho más difícil. Y sobre todo cuando se trata de jugar un papel de oposición, digamos, frente a los resultados de un nuevo gobierno que salió muy ponderado en términos electorales, ¿no? Aunque ahí le puede dar ventaja a la derecha económica y desventaja a la derecha política, porque el gobierno actual puede entrar en rivalidad, en disputa con el partido Arena, pero una disputa política, porque eso es lo que le da rédito al presidente, por lo menos hasta hoy. Y digo por lo menos hasta hoy, porque esas disputas y esas promesas no pueden durar mucho si no se cumplen, y en corto tiempo. Pero en el caso, por ejemplo, de la parte de la derecha económica, a la derecha económica no le importa cómo se llame el partido, toda vez que el partido esté a su servicio o no la ataque y le sirva para hacer negocio. En consecuencia, la derecha económica podría eventualmente tener entendimiento con este gobierno, aunque no necesariamente el partido. Tomando como referencia este artículo de don Rafael Castellanos, dice en uno de sus contenidos, acá, el momento es favorable, hablando del partido Arena, para ello, el panorama es diferente pasado, dice. El momento es favorable para ello, el panorama es diferente al pasado. Su rival ya no es el FMLN ni el comunismo, sino los grandes retos del país: democracia, institucionalidad, Estado de Derecho, educación, seguridad, reducción de la pobreza. Estos son sus verdaderos enemigos, sus adversarios políticos. Gana, Nuevas Ideas y CD, unidos alrededor del presidente, expresan desde luego estos partidos no tener esa, dice, ideología para poder impulsar cualquier tipo de programa. Yo creo que lo que pasó, por ejemplo, cuando partidos como Arena y el FMLN nacieron, que era en un momento pues de guerra, empieza a perder un poco de vigencia, Ernesto, y ahora deberían de preocuparse por lo que en realidad se tuvieron que haber preocupado siempre: cuáles son los problemas del país. Y
fueron esos gobiernos, estos últimos 30 años, surge un nuevo elemento para la población que detesta eso, que es la corrupción. Entonces, ahí sí están inmiscuidos ambos partidos, dirigentes pues, de partidos o expresidentes, no todo el partido como tal, en el cual ahora tuvieran que pensar ellos, ok, mi contrincante ya no es el FMLN, aquí no es cuestión del comunismo o la cuestión hasta de las marchas de los partidos pierden un poco de vigencia, sino que lo que la gente quiere. La gente quiere más seguridad y que haya transparencia, que no haya corrupción, que haya honradez. La gente no se complica con eso. Y conectar con ellos. ¿Cómo lo vas a hacer? El presidente Bukele conectó fenomenalmente, entonces ahora Arena, yo sí le entiendo a Ulises, Arena la tiene más difícil porque inclusive el factor que le faltó, que le faltó a Ulises es, Arena lleva 3 elecciones presidenciales seguidas perdiendo. El FMLN por lo menos acaba de perder ahorita después de 2 gobiernos, entonces aparentemente no ha logrado Arena con todos sus intentos, sean sus patrocinadores o sus gerentes, no han logrado hacer una conexión porque van 3 elecciones seguidas perdiendo. Lo que yo le veo de positivo es que tienen un caudal de votos todavía que es positivo para manejarlo y para poder sacar adelante. Tienen que identificar, como dice el análisis del diario de hoy de Rafael, cuáles son ahora los enemigos a los que te tenés que enfrentar. Y eso pasa por considerarse un examen para todos los partidos políticos. Y con un actuar en la asamblea, Ernesto, que claro, va a estar como lupa a la gente, porque aquí no es cuestión, se llama oposición, pero si solo van a oponerse, definitivamente van a bajar su caudal de votos, porque ahorita hay un factor importante, el factor de un proyecto, de un presidente que ya ganó y que la gente, en lugar de que se haya estancado, una vez que toma posición Nayib Bukele, sube la aceptación de la población. Entonces la oposición sería como nombre, pero aquí está de que si hay una buena propuesta del Ejecutivo, pues el que no la quiera aprobar, pues está haciendo el harakiri solo. Ese es uno de los grandes retos, ¿no? Bueno, yo creo que cuando dicen en el artículo que los retos son democracia e institucionalización, es que la democracia, la institucionalización debe de comenzar con el partido. Para poder ir a democratizar e reinstitucionalizar la sociedad, o mejor dicho, el aparato de Estado. Y ahí es donde tiene cuesta arriba realmente el Partido Arena la democratización, porque la democratización tendría que significar o implicar, si fuese una democracia real, no que el poder correcto ya no descienda desde los accionistas hasta la base votante, que los dirigen, que los reacomodan, sino que a la inversa, sino que la base decide, escoge dentro de los que son probablemente los líderes más relevantes del partido, y de ese modo tendría la posibilidad de refortalecer el partido, de tener verdaderos liderazgos dentro del COENA y no gerentes de los accionistas, de modo tal que no es una tarea realmente fácil o secundaria, ni hay que echarle el muerto solamente a la institucionalidad del Estado, debe de comenzar con el partido, y ahí es donde está el problema. Ahora, una cosa que sí realmente fue algo sorprendente en estas últimas elecciones es el hecho de que nosotros veníamos estando acostumbrados a pensar que el voto más duro era el voto del frente. Y sin embargo, es el voto del frente el que más se ha desplomado en las últimas 2 elecciones, y si bien es cierto, el voto de Arena también se desplomó, pero todavía mantiene un caudal electoral muy significativo, tanto así que todavía tiene posibilidad, visto desde el punto de vista simplemente numérico, todavía tiene posibilidades de competir y ser uno de los partidos grandes, tanto en las elecciones legislativas como también aparentemente todavía como opción de poder en el Ejecutivo, porque la opción de poder del Ejecutivo, que en esta oportunidad la ha ganado Bukele, pero él no tiene partido político propiamente, no hay una ideología, no hay un proyecto, no hay una trayectoria, no hay algo que represente el pensamiento, porque él mismo ni siquiera tiene un proyecto de sociedad, ni ideología personal, va caminando y va dando órdenes a lo que va encontrando, y por eso creo que todavía tiene una opción de poder más clara, débil pero más clara, Arena, que el Frente. Dice Paolo Lourdes también acá en su carta que publica el periódico El Diario de Hoy, solo con absoluta sinceridad van a superar la crisis. Carta a los partidos políticos. Yo creo que sí. o de dónde, porque muchas veces van a tener que hacer un harakiri, o sea, o un acto de contrición muy importante. Yo no creo en esa fórmula. Vamos a la pausa. Lo mejor es apartar a los complicados, ¿verdad? ¿Sí?
porque la sinceridad los puede hundir. Vamos a las conclusiones de este breve análisis complementario que hemos tenido de los partidos políticos de oposición hoy de cara a estos procesos de elección interna que ha tenido el partido FMLN y lo que va a tener que desarrollar a más tardar, creo que en septiembre, ¿no?, el partido Arena. Vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones del tema. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, vamos entonces a aprovechar estos últimos minutos. Sin un debate sincero, dice Paolo en su carta este día a los partidos políticos que publica en el periódico El Diario de Hoy. Sin un debate sincero, los partidos no van a recuperar ni su unidad ni la confianza de la ciudadanía. Hombre, nadie llega en los partidos políticos ni en los políticos, nadie llega siendo sincero. Y eso lo tenemos desde antes hasta en este momento, en la presidencia actual. Todos llegan manipulando la verdad, haciendo creer que lo verdadero es falso y lo falso es verdadero. Y sobre todo haciéndole creer a la gente que van a hacer lo que la gente quiere. Eso de que es necesario decir la verdad podrá ser en el confesionario, en cuestiones espirituales, para no condenarse, pero no en partidos políticos. En partidos políticos el que manipula más las expectativas de la gente, ese es el que gana. Además tiene que haber a la base de que hubiese eso, un diálogo sincero, tiene que haber previo una maduración enorme para soportar lo que significa una sinceridad, que de hecho, bueno, hasta en un matrimonio pues pudiera funcionar mal, porque en una esposa que le diga a un esposo, me ve gordita, ahí de él sí le dice que sí. Entonces hay momentos en los que tienen que con madurez saberlo. Yo diría que más que sinceridad deben de saber qué quieren, qué es lo que van a lograr. Hay gente que está cómoda con tener proyectos chiquitos y hay gente que está cómoda con un proyecto grande. Sí, quieren aspirar o no a volver a ser opción de poder del Ejecutivo, tienen que analizarse cómo están porque perdieron. Cuál era el proyecto, lo ejecutaron, no lo ejecutaron, cuál es la ideología de socialismo revolucionario que dijeron que iban a hacer y que nunca fueron. El factor que hará clic con la gente para mostrarse como renovados, y hablo de los dos partidos políticos. Esto es básico, esto es desde luego contundente, comprender bajo la mirada de que el electorado va a decir, bueno, vamos a ver realmente, vamos a darle la oportunidad, qué es lo nuevo, qué es lo novedoso, ¿no? Por mí, uno, echar a la gente que está ya con sospecha de corrupción o peor aún, que ya tiene los procesos de sobrecorrupción. Dos, replantear las ideologías para acercarse a la sociedad. Y tres, replantear el sistema político. Esas son las cosas que tienen que hacer para que a través del sistema la gente vea que hay transparencia, que hay mejores posibilidades, que la gente entienda el cómo es que se les va a acercar y cómo van a gobernar y cómo es que va a haber un cierto control que va a impedir o por lo menos minimizar esas desviaciones de poder y sobre todo coincidir con los intereses de la sociedad, realizar los intereses de la sociedad, no simplemente darle expectativas, mentiras, ilusiones, fantasías, porque eso dura poco y además estamos constantemente haciendo lo mismo, nos ilusionamos, nos frustramos, nos ilusionamos, nos frustramos, no, necesitamos un proyecto de mayor consistencia. Además se nos escapa un elemento, Ernesto, que es la realidad cambió el 3 de febrero, cuando decimos que tienen que hacer estos dos partidos para hacer clic. No es una obligación que estos dos partidos van a seguir siendo los dos partidos importantes que lo fueron los últimos 30 años. Las últimas encuestas ya te ponen que el Partido Nuevas Ideas es la primera fuerza. Entonces, algo ha cambiado, como cuando el PCN bajó, como cuando el PDC bajó. Aquí hay que ver cuáles de estos dos partidos se va a quedar a la par de Nuevas Ideas disputando la legislatura siguiente y qué va a pasar con el que no se acople, porque va a estar destinado a estar buscando terceras o cuartas fuerzas. Bueno, nosotros vamos a creer que de alguna manera van a tener que replantearse bajo la mirada de lo que demanda hoy en día la nueva, digamos, generación de votantes. Es una necesidad. Y digo nueva generación de votantes porque al final tenemos a una población mucho más
llamémosle así, informada y más crítica. Y más crítica, y más, ¿no? más demandante también. Y más demandante, ¿no? Sí. O sea, claro, la información te lleva a demandar más, ¿no? La información permite criticar y la crítica permite, o mejor dicho, impulsa a exigir. Por eso es que este gobierno debe de tener respuesta más pronto que los anteriores gobiernos. Que los anteriores gobiernos pueden decir dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Esta generación de votantes son más exigentes, quieren respuestas más inmediatas y por de pronto ha comenzado a dar esa satisfacción inmediata, pero en el aire, a través de los tweets. Sí, pero eso no llena el estómago, eso no me consigue trabajo, eso no mejora mi vida, eso no mejora mi educación, eso no mejora la sociedad. Entonces debe dar respuestas de mayor profundidad. Y hasta ahora no hay realmente proyectos que pareciera ser que ensamblados o que constituyan un motivo para que la sociedad se impulse y logre, digamos, reunificarse a través del proyecto, porque ese es algo que ya debería de tenerlo. Sin embargo, todavía no se visualiza en ninguna de las áreas importantes. Ahora, y yendo un poco en consonancia con eso, hay acciones que están siendo... digamos bien inmediatamente atendidas, ¿no? Lo que yo creo que hay que valorar y sí darnos cuenta independientemente. Primero, Nayib Bukele es el presidente, no el candidato de un partido. Y yo lo que percibo es, en 19 días de gobierno, porque no va ni un mes, se ha visto un dinamismo totalmente diferente al que se vio en los últimos 5 años, Ernesto. Entonces, yo creo... Eso es cierto, lo que dice Ulises. Por ejemplo, esta población, este votante nuevo, no es tan paciente. O sea, lo que va a decir es acucioso, es informado y va a decir qué pasó con aquel proyecto. Hoy le reclaman inclusive o le piden al presidente por tweet, le hacen preguntas, le hacen reclamos, le hacen observaciones y con eso va a tener que él lograr gobernar. Lo que se ve por el momento, te repito, después de 19 días, que no es nada, se ve que sí es una forma de gobernar muy diferente y por el momento... la población la acepta, pero la población cada mes va a ir pidiendo más y más. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido hacer el análisis complementario del tema principal que tiene que ver con los procesos de elección interna y renovación dentro de los 2 principales partidos, Arena y FMLN. Tal y como lo estamos viendo, la situación va a exasperar más dentro del partido FMLN si no hay resultados cuanto antes, ¿verdad? Vamos a estar a la expectativa mucho de esto. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Gracias. También los espero que me sintonicen hoy a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. Tenemos debate político semanal también hoy, como siempre, apuntalando siempre los análisis necesarios para que usted pueda construir su propia lectura de los temas del país. No se lo pierda, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.